genéticamente manipulados. Son aquellos cuyo material genético es alterado con el fin de otorgarle alguna característica específica. Hoy estaremos hablando de los cultivos genéticamente modificados. Comúnmente se los denomina cultivos transgénicos. A la técnica empleada se la conoce bajo diversos nombres como ingeniería genética, modificación o manipulación genética. En general, se puede definir como el traslado de genes de una especie a otra. Uno de los métodos más comunes consiste en aislar segmentos del ADN de interés para introducirlos en el genoma de otra especie. Con esta técnica se han roto las barreras naturales para la reproducción y creación de seres vivos modificados para cierto fin. Las plantas transgénicas son ya un elemento importante en nuestras reservas de alimento. Para el año 2000, el 52% del frijol de soya y el 25% del maíz cultivado en Estados Unidos eran cultivos genéticamente modificados. Entre las compañías pioneras de cultivos transgénicos se encuentran Bayer Crop Science, Syngenta, Pioneer, Dow AgroScience y Monsanto, una de las más grandes en la isla. Las compañías que producen estos cultivos transgénicos no obedecen a un requerimiento de la Organización Mundial de la Salud, sino a la lógica misma de la tendencia del mercado. Algunas características que han introducido en ciertos cultivos mundialmente son plantas que contienen genes que producen insecticidas natural, cultivos que tienen genes que le dan resistencia a insecticidas o a herbicidas, plantas resistentes a climas desfavorables, plantas con genes para la prolongación de su vida, plantas con genes para el retraso de la madurez del fruto y muchas otras más. Algunos pueblos de la isla donde podemos encontrar cultivos transgénicos son Lajas, Sabana Grande, Juanadías, Santa Isabel, Salinas, Guayama, Isabela y Aguadilla. Algunos de estos cultivos modificados son la soya, el maíz, el algodón y muchos otros más, los cuales son utilizados en este mercado de cultivos transgénicos. El primer paso es localizar genes que determinan las características de las plantas. La identificación y localización de los genes que determinan características importantes desde el punto de vista agrícola es la etapa más limitante en el proceso transgénico. Seguido, se diseñan los genes para su insertación en la planta. Luego de que el gen original es aislado y se clona mediante amplificación o PCR, se somete a varias modificaciones. Se le añade una secuencia promotora, normalmente constitutiva, es decir, que causa que el gen se exprese durante todo el ciclo biológico de la planta en la mayoría de los tejidos. Un promotor constitutivo utilizado frecuentemente es el CAM-V35S. A veces se requiere modificar el gen para lograr una mayor expresión en una planta. Un ejemplo es el gen BT de Bacillus thuringiensis, el cual contiene un porcentaje elevado de pares de adenina y timina en comparación a las plantas. Investigadores intercambian los pares de adenina y timina por pares de guanina y citosina, sin alterar significativamente la secuencia de aminoácidos para adquirir una mayor expresividad. Luego de la inserción de una secuencia promotora, se añade una secuencia terminadora. Esto es para indicar el fin de la secuencia genética incorporada en la planta. Un gen marcador se incorpora para identificar las células o tejidos de la planta que integraron con éxito el transgen. Normalmente, estos genes marcadores codifican para proteínas que proporcionan resistencia a agentes tóxicos, tales como lo son los herbicidas. Las células que incorporan el gen no mueren en presencia de estas toxinas y pueden ser identificados mediante cultivos selectivos. Luego de su diseño, se debe incorporar el gen a un tejido de la planta mediante transformación. Existen dos métodos principales para transformar las células y tejidos. El primero es el método de la pistola de genes. Partículas de metales pesados forrados con ADN plásmido se disparan a una célula para incorporarlo en el material genético. El segundo método es el método con Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que habita los suelos y tiene la capacidad de infectar células de una planta con un fragmento de su propio ADN. El plásmido, llamado T, de A. tumefaciens contiene un segmento de ADN llamado ADNT, que es transferido a las células vegetales durante infección, y una serie de genes vir o virulentos que dirigen el proceso de infección.
Los investigadores eliminan la sección de ADN-T que induce tumores e incorporan los genes modificados para que estos a su vez sean incorporados en la planta. Una vez incorporado el gen modificado a la célula vegetal, se seleccionan las células o tejidos que incorporaron el gen de forma correcta. Utilizando medios de cultivo selectivo, las células que crecen son debido al gen marcador, por lo cual se entiende que el gen modificado fue correctamente asimilado. Estas células son utilizadas para el paso final. Finalmente, se regeneran las plantas completas a partir del tejido o célula vegetal modificada. Una vez se tienen las células, tales como embriones inmaduros seleccionados, se cultivan y se crecen bajo condiciones controladas. Luego de que crecen en plantas completas, se toman las semillas y se produce una progenie para ser evaluada. De tal forma, se producen las plantas transgénicas que usamos diariamente. De los productos transgénicos, escogimos el maíz BT 176 para estudiar más a fondo cómo se altera genéticamente. ¿Qué es el maíz BT? Pues el maíz BT es un maíz modificado genéticamente añadiéndole un plásmido de la bacteria Bacillus thuringiensis, que codifica para la proteína CRI. Esta proteína hace que el tejido del maíz produzca toxinas que matan los insectos al ingerirlas, para que así no dañen las cosechas. El evento 176 se produce por la transformación con dos plásmidos. Un plásmido contenía dos copias de un gen CRI1AB, cada uno regulada por secuencias de un promotor diferente. La secuencia en el marco de lectura del complejo abierto de CRI1AB tiene que ser modificada para la expresión óptima de las células vegetales que se quieren modificar. La expresión del tejido verde de una copia del gen CRI1AB fue regulada por el promotor de la fosfoenolpiruvato carboxilasa, mientras que la expresión del otro gen CRI1AB fue controlada por un promotor específico de un polen aislado del maíz. El segundo plásmido contenía una copia del gen BAR de la bacteria Streptomyces hygroscopicus, que codifica para la enzima fosfonitrosina N-acetiltransferasa, mejor conocida como PAT. Esta enzima se utiliza como un marcador de selección y confiere resistencia al herbicida glufosinato de amonio. Además de las secuencias que codifican para CRI1AB y PAT, no se añade nada más al genoma de la planta de maíz, creando así el maíz BT. Keep me moving.